Hola, soy Francisco Urrea. Hola, yo soy Gerardo D'Alessio Somos de la Comisión 11 y 12 respectivamente. y vamos a presentar el trabajo práctico integrador de programación uno de la UTN de Programación Ahí. Bueno, en esta primera parte vamos a hablar de las estructuras de datos que utilizamos en el proyecto. Sabemos que en programación, más allá del lenguaje que elijamos, siempre aparecen los mismos conceptos base, colecciones de datos y formas de organizar información. En nuestro proyecto trabajamos principalmente con listas y diccionarios, que son equivalentes a estructuras que también existen en otros lenguajes, como pueden ser arrays, maps u objetos. Una lista es una secuencia ordenada, inmutable, que podemos recorrerla, agregar elementos, acceder por posición. En nuestro caso tenemos una lista global llamada países que funciona como el dataset de memoria. Cada posición representa un país cargado desde el archivo CSV. Esto nos permite iterar, filtrar, ordenar y calcular estadísticas sobre todos los registros. Dentro de esa lista, cada país se guarda como un diccionario. Un diccionario es una estructura de pares clave-valor o key-value que en lugar de recordar posiciones numéricas, trabajamos con nombres de campo, como nombre, población, superficie y continente. Esto hace que el código sea más claro y más parecido a cómo pensamos los datos en la vida real. Además, nuestros diseños apoyan funciones. Las funciones son bloques de código reutilizables que resuelven una tarea específica, como cargar datos, validar entradas, agregar países nuevos o generar estadísticas. Usar funciones junto con estas estructuras nos permite separar responsabilidades, modularizar el código, mantener un sistema ordenado y fácil de mantener, tal como se espera en proyectos reales, no solo en ejercicios de aula. En resumen, combinamos listas, diccionarios y funciones, conceptos comunes a cualquier lenguaje moderno, para modelar, organizar, manipular la información de países de forma simple, eficiente y escalable. En este segundo video vamos a explicar cómo organizamos el control de flujo y la modularización del sistema. El corazón del programa es el menú principal, que se ejecuta dentro de un bucle while. Mientras el usuario no elija la opción de salir, la opción 14, el menú se muestra, se lee la opción ingresada y a partir de esa opción se decide qué acción ejecutar. Este esquema garantiza un flujo continuo y controlado de interacción con el usuario. Cada opción de menú llama una función específica, por ejemplo, cargar CSV, guardar CSV, que se encargan de la persistencia del archivo, agregar país, actualizar país, buscar país, que gestionan los registros. Otras funciones que filtran por continente, población o superficie, las funciones de ordenamiento que implementa el algoritmo Babel Sort y las funciones estadísticas que calculan máximos, mínimos, promedios y distribución por continente. Este enfoque modular nos permite tener responsabilidades bien definidas, utilizar lógica en distintos puntos del programa, facilitar la lectura, la depuración y las pruebas. Además, usamos estructuras condicionales para validar cada entrada, verificamos que los campos no estén vacíos, que población y superficie sean numéricas y mayores que cero, que el continente pertenezca a una lista válida. Esto asegura que el flujo del programa no se rompa por datos incorrectos y mejora la robustez general del sistema. En síntesis, el control de flujo con bucles y condicionales, combinado con una buena modularización en funciones, convierte un ejercicio simple en una aplicación estructurada y mantenible. En esta parte del proyecto se trabajó el procesamiento de datos y su almacenamiento permanente. El sistema en sí utiliza un archivo llamado países.csv que funciona como una base de datos donde se guarda toda la información de los países. Acá los datos están delimitados por coma. Gracias al módulo CSV de Python, el programa se puede leer, escribir los datos estos que están estructurados sin preocuparse por esto mismo que decía anteriormente, las comas o los saltos de línea. Cada registro del archivo se convierte en un diccionario dentro de la lista principal países y cuando se realizan los cambios, el sistema actualiza el CSV automáticamente para mantener la persistencia. Además, implementamos un ordenamiento manual tipo Baba Short para aplicar los conceptos de algoritmos aprendidos en clase. Eh, Esto en lugar de usar la función, esto lo hicimos para no usar las funciones automáticas que mismo Python provee. Finalmente, se incluyó también el módulo de estadísticas básicas,
que calcula el país con mayor y menor población, los promedios de población y superficie y la cantidad de países por continente. Bueno, ahora le haré una breve demostración de este sistema de gestión de datos de países realizado en Python. Al iniciar el programa se cargan automáticamente los datos del archivo países.csv, que es este que tenemos acá. En este caso, este archivo, si no se encontrara, nosotros hemos establecido que se genera automáticamente con estos 10 países. Bueno, dentro de este menú que se despliega, que es este gestor, tenemos 14 opciones, de los cuales entre sus funciones principales tenemos agregar países, actualizar, buscar, filtrar, ordenar, realizar alguna estadística, ver todos los países, y en el caso que el usuario no quiere seguir utilizando este gestor, tiene la opción de salir. Ahora vamos a probar la opción 1, que es la de agregar un país. Vamos a poner un país que ya está agregado, que se llama Argentina, y me dice que este país ya existe. Esta es una de las primeras validaciones que hace que no puede agregar dos países con el mismo nombre. Entonces vamos a agregar otro, por ejemplo Paraguay, que no está. Paraguay. Ahí me pide la población, le vamos a poner un número en general, la superficie, le vamos a poner 950 y varios ceros. Y me dice acá, me pide que seleccione el continente al que pertenece. Le vamos a poner 1. Y me dice ahí, me sale en el sistema país Paraguay agregado exitosamente. Si nosotros quisiéramos verlo a través del menú 13, ahí nos los muestra. Tenemos los 10 países que nosotros hemos cargado por defecto y Paraguay, que son estos que hemos cargado últimamente. Bueno, entre otras funciones, nosotros también tenemos la función buscar, que en esta nos pide, digamos, 3 letras para buscar un país. En este caso vamos a buscar Japón. Vamos a poner las primeras 3 letras y ahí nos dan los datos del país. Te dice que, bueno, se encontró un resultado. Eso está bien, porque no se repiten los países, sino que son, digamos, valores únicos. También tenemos funciones de filtrar. Podemos filtrar por continente. Bueno, en la opción 4, por ejemplo, vamos a poner Europa. Y acá nos muestra que he encontrado dos países, Alemania y Rusia. En el caso de ordenar, lo podemos ordenar por superficie. Lo vamos a poner la 9. Acá te dice si lo podemos ordenar de forma ascendente o descendente. Le vamos a poner que sea ascendente. Y acá tenemos los 11 países ordenados de menor a mayor. Acá en este ordenamiento lo que hicimos fue la implementación de un ordenamiento manual tipo burbuja, que es el Barbershop. Esto lo hicimos para mostrar los países de forma alfabética, o la población o la superficie si lo queríamos mostrar de forma ascendente o descendente. Entre las estadísticas podemos mostrar estadísticas por continente, que es la opción 12. Y acá nos muestra la cantidad de países que tiene este archivo cargado y los agrupa. Perdón, lo suma. Entonces acá tenemos América con 4 países, Asia con 3, Europa con 2, Oceanía y África con 1. En el caso que no queremos seguir operando, como dije anteriormente, usamos la opción 14 y nos deja salir del menú y nos dice hasta luego. Bueno, vamos a pasar a explicar la función agregar país. Este método es la opción número 1 dentro de nuestro menú del programa. El usuario cuando escribe 1 por la consola, le prompteamos que ingrese el nombre del país, que se va a guardar en la variable nombre. A partir de acá hacemos una serie de validaciones, por ejemplo, que no esté vacío. También lo vamos a recorrer carácter por carácter, asegurándonos que estén entre la A y la Z, o que sea en un espacio, una letra con acento, mayúscula o minúscula, o una ñ, también mayúscula o minúscula, y también un guión, como vemos acá. Además vamos a chequear que el país no exista,
vamos a chequear que la población después el usuario va a introducir la población a la superficie del continente. La población en la superficie vamos a checar que sean números mayores a 0, y continente, que elija un continente de la lista que le, que le mostramos por consola. Si está todo bien, generamos un diccionario donde vamos a guardar todo lo que fue introduciendo el usuario como nuevo país, una variable nuevo país. Vamos a hacer un append al listado de países, va a entrar en último lugar. Esto vamos a guardar el archivo CSV y le vamos a mostrar al usuario por consola que se agregó exitosamente. Si alguna de las validaciones anteriores no se cumplió, le mostramos al usuario cuál fue el error y por qué, y puede volver a elegir la misma opción en el menú. Bueno, la función actualizar país, esta permite modificar la población y la superficie de un país ya registrado. Primero se busca por el nombre del país y muestra los datos actuales. En caso que no lo encuentre, el mismo programa te indica que hay un error de un país no encontrado. Y luego se solicitan los valores que antes de actualizarlo se validen. Recordemos que para población deben ser valores positivos. En este caso lo que se valida a través de esta función valida número es que tome caracteres entre 0 y 9, que solamente sean dígitos y que deben ser números mayores a 0. Por último, el sistema guarda los cambios en el archivo CSV, garantizando la persistencia de la información de estos datos actualizados. Bueno, en esta sección vamos a presentar los resultados y nuestra evaluación del trabajo práctico. Nuestro sistema cumple con los requisitos planteados, lee y escribe archivos CSV, administra una lista de países representados con diccionarios, permite agregar y actualizar registros, aplicar filtros, ordenar con bubble sort y obtener estadísticas generales. Todo esto utilizando exclusivamente las herramientas vistas en Programación 1. Durante el desarrollo surgieron desafíos concretos. El principal fue mantener la integridad de los datos sin usar excepciones ni librerías avanzadas. Esto nos llevó a diseñar validaciones manuales, probar duplicados en CSV y utilizar siempre una lista maestra de continentes válidos para evitar errores de carga. También fue un reto implementar un algoritmo de ordenamiento manual y asegurarnos que funcionara correctamente para nombre y población en superficie. En cuanto al trabajo en equipo, la división de tareas y la comunicación constante nos permiten integrar diseño, validaciones, ordenamientos, estadísticas y documentación de forma coherente. Como conclusión, este proyecto no solo nos ayudó a entender mejor listas, diccionarios, funciones, control de flujo, sino también la importancia de planificar, modularizar, validar datos y documentar, tal como se hace en proyectos reales de desarrollo de software. Es el principal resultado y el aprendizaje más valioso del TPU. Bueno, para cerrar, queremos compartir las conclusiones del trabajo. Sí, a lo largo del proyecto lo que pudimos aprender fue aplicar la práctica de los fundamentos de la programación estructurada en Python, donde usamos funciones, condicionales, bucles y colecciones de datos como listas y diccionario. En sí, el trabajo nos ayudó a entender la importancia de planificar la lógica del programa antes de empezar a programar y utilizar esto lo que es la modularización de las tareas para mantener un código claro y ordenado. También aprendimos a realizar validaciones para evitar errores y a implementar un algoritmo nuevo que no habíamos usado antes, que es el de bubble sort, que este lo usamos para ordenar los países. En cuanto a las herramientas que elegimos, fueron las listas, diccionarios y archivos CSV, porque son esenciales para manejar datos reales y mantener la información guardada de forma permanente. Finalmente el trabajo en equipo fue clave con Francisco, nos pudimos organizar bastante bien, nos comunicamos constantemente y pudimos cada uno realizar nuestros aportes técnicos y nuestras experiencias. En resumen, en sí, el proyecto nos permitió reforzar tanto
nuestras habilidades técnicas como nuestra capacidad de colaborar y resolver problemas juntos. Bueno, gracias por su atención. Bueno, de esta forma damos por concluido el trabajo práctico integrador de Programación 1. Esperamos que les haya gustado y cualquier cosa estamos en contacto a través del foro o a través del correo electrónico. Muchas gracias. Gracias.